Mi nombre es Minda Saragui Roque Sandoval, soy estudiante del cuarto semestre Grupo B de la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino, número 5, Tamazunchale. El tema que voy a tratar es las neurociencias y su aplicación en la educación. Las neurociencias tienen la responsabilidad que nos ayudan a entender qué es lo que sucede y cómo funciona el cerebro del niño o del adolescente y cómo intervienen todos esos procesos neurobiológicos en sus procesos de aprendizaje. Tal vez en épocas pasadas e incluso en la educación que nosotros mismos recibimos, no tuvimos ese acercamiento, ese entendimiento de los maestros o ese estudio para poder entender mejor cómo podíamos aprender y podíamos llevar al máximo nuestras capacidades. Comenzaré con una pequeña anécdota. Cuando estaba en la secundaria sufrí un cambio muy drástico. Cambié de escuela de la ciudad a un lugar rural con muchas limitaciones, a mucha distancia, con personas diferentes, en una casa diferente, comenzando de nuevo. Entonces mi cabeza no estaba precisamente dentro de la escuela y en lo que yo quería aprender, sino estaba en mis situaciones. Y eso es lo que sucede a veces. Hay procesos que no podemos observar con nuestros alumnos y dentro del aula, pero que son muy importantes para entender por qué no aprende y no estar buscando culpas o implicar presiones. ¿Por qué? Cuando una persona se siente estresada, está triste, lo que sucede es que no aprende de la misma manera y el cerebro crea una barrera en la cual las conexiones y ciertas partes como la amígdala no permiten que se creen nuevas conexiones y conocimientos más sustentados. Es por ello que las neurociencias son demasiado importantes, el poder entender que el cerebro y su mecanismo se infiltra mucho en el alcance que puede llegar a tener un alumno, ya que el cerebro tiene la capacidad de su plasticidad y este puede remodelar y adaptarse continuamente, pero por ello se deben de atender las situaciones, poder adaptar las situaciones didácticas e incluso el currículo completo si éste lo necesita, el tener atenciones más personalizadas con los alumnos para que se pueda aprender mejor de manera más eficaz y más significativa. Recuerdo que algún autor menciona que el aprendizaje es un proceso colaborativo, se aprende socializando, no es meramente individual. Es por ello que se debe de aprender de los demás, de escuchar de los demás y aprender a desarrollar capacidades que nos permitan fortalecer los conocimientos. Las emociones son un rubro muy importante del aprendizaje. Y dicen que si un niño no tiene la cabeza en su libreta y en los ejercicios y está pensando en si hoy va a comer, en si tal vez tuvo un problema en su casa, si algún compañero lo molesta, los estados de ánimo, los sentimientos, los pensamientos e incluso las creencias, esas ramas no observables pueden infiltrarse mucho en los aprendizajes de los alumnos, su productividad, y es por ello que se deben atender y aprender a detectar las situaciones problema. Esto se puede realizar mediante ejercicios, el motivar ciertas partes del cerebro con actividades artísticas, con actividades de coordinación, movimientos, de lingüística y un sinfín de cosas que ayuden al cerebro a desarrollar y guardar información
y que de esta manera la información que puede ser maleable para ellos se distorsione o simplemente se elimine. Hay un sinfín de factores que, fuera de los sentimientos y de lo que sucede en el aula, puede afectar al alumno, sí, lo es cierto. Su alimentación, los factores familiares, el desarrollo genético, pero siempre hay una forma de poder ayudar cuando se tienen las ganas, y es por ello que no se debe de abandonar a los alumnos que tienen una situación problema, que cuesta un poco más, sí es cierto, lograr los aprendizajes significativos con él, o que comprenda un simple tema, o que avance como los demás, pero no es imposible. Y gracias a las neurociencias y a esta herramienta que se les da en la actualidad a los maestros, de entender más allá de lo que ven sentado en su butaca, que nos permite entender los procesos dentro de la cabecita, pues nos puede servir muchísimo. Así que gracias.